¿Qué tal? Buen día, compañeros y docente. Mi nombre es Juan Carlos de la Cruz, estudiante de la licenciatura en Gestión y Administración de PYME, y les estaré hablando sobre el comportamiento individual en una situación laboral. Para comenzar, hay que establecer que el comportamiento organizacional basa su importancia en el estudio del individuo como parte vital de una estructura y en cómo su estado conductual va a repercutir en la producción de la organización. Por lo tanto, conocer y apoyar al individuo va a ser de suma importancia para la empresa. Por lo tanto, el individuo como persona se convierte en un factor fundamental del comportamiento organizacional. Su escala de valores, sus metas personales, su habilidad, su pericia, su experiencia y la forma en cómo responden o se ajustan a la atención resultan determinantes para la empresa. El comportamiento individual se refiere a la forma como el individuo se concibe o conceptualiza a sí mismo. El concepto de sí mismo es un juicio personal que un individuo sostiene sobre su propia persona, y este es inseparable a la visión de sí mismo en el ambiente laboral y fuera de él, lo que nos ayuda a identificar por qué algunas personas temen aceptar cierto tipo de responsabilidades y otras buscan posiciones de liderazgo. Es así que es necesario conocer y analizar los aspectos que afectan la conducta de los individuos en la empresa para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos de la misma, por lo que es importante conocer las características de los individuos, comenzando por las características biográficas. Estas son la edad, el género, el estado civil, el número de dependientes y la antigüedad. Según Stephen Robbins, estas variables tienen como fin analizar su repercusión en la productividad, el ausentismo, la rotación y la satisfacción en el trabajo. Otra característica son las habilidades. Las habilidades son la capacidad individual de efectuar la tarea de un puesto o trabajo, y estas pueden ser intelectuales y físicas. También otra característica son las actitudes. Según Neustrom, las actitudes se definen como los sentimientos y creencias que determinan la forma en que los empleados perciben su entorno, y así se comprometen con objetivos establecidos y en la forma en cómo se conducen, por lo que las actitudes resultan importantes para las empresas, ya que las actitudes negativas generarán dificultades y las actitudes positivas brindarán satisfacción en el trabajo. También dentro de las características del individuo se encuentran los valores. Según Robbins, los valores contienen un elemento de juicio, ya que influyen las ideas del individuo sobre lo que es correcto, bueno o deseable, y esto impacta en las organizaciones. Otra característica son las emociones. Las emociones son sentimientos intensos que están dirigidos hacia alguien o algo y favorecen a la toma de decisiones, a la percepción y a la creatividad. Y por último, tenemos la característica de la personalidad. Según Chiavenato, la personalidad es la tendencia que consiste en comportarse de determinada manera en diferentes situaciones, además de que es una característica compleja debido a su impacto sobre el desempeño de los empleados en sus puestos de trabajo. El comportamiento individual está influenciado por los elementos como la personalidad, la percepción, la toma de decisiones y el aprendizaje. Dentro de los elementos del comportamiento individual se encuentra nuevamente la personalidad, ya que es una variable compleja con mayor impacto en el desempeño y por lo tanto en la organización. La personalidad la determinan factores como la herencia, el medio en el que se desarrolla el individuo, es decir, su ambiente y entorno, y las circunstancias situacionales, es decir, que su actuar depende de la situación. Estas determinantes se ven influenciadas por el tipo de personalidad del individuo. Según el indicador de tipos de Myers-Briggs, los individuos se clasifican en extrovertidos, introvertidos, sensibles, intuitivos, pensadores, sentimentales, enjuiciadores y perceptivos. Otro elemento es la percepción. Según Robbins, la percepción es el proceso por el que los individuos organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con objeto de asignar significados en su entorno. Es decir, que dos sujetos difieren en opinión gracias a la percepción que cada uno tiene sobre el objeto, evento o situación. Otro elemento del comportamiento individual es la toma de decisiones. Según Chiavenato, la toma de decisiones es un proceso que consiste
en hacer un análisis y elegir entre varias opciones. Para la toma de decisiones existe un proceso complejo y depende de las características individuales de quien toma las decisiones, y se desarrolla de la siguiente manera. Primero se identifica la percepción de la situación que implica un problema. Después se analiza y se define el problema. Se definen los objetivos. Se buscan opciones de solución y cursos de acción. Después hay que evaluar y comparar las opciones. Se selecciona la opción satisfactoria para alcanzar los objetivos y por último se implementa la opción elegida. Por último tenemos el elemento del aprendizaje. El aprendizaje se puede definir como cualquier cambio en el comportamiento relativamente permanente que ocurra como resultado de una experiencia. Para comprender mejor se analizarán 3 teorías para explicar el proceso en virtud de cuál y cómo se adquieren los patrones conductuales. La primera teoría es la teoría de condicionamiento clásico, es decir, un aprendizaje asociativo o de estímulo-respuesta. La teoría de condicionamiento operante es un aprendizaje en función de sus consecuencias, es decir, que el sujeto tiene más probabilidad de repetir las conductas con consecuencias positivas que repetir conductas con consecuencias negativas. Y la teoría del aprendizaje social es un aprendizaje mediante la observación y la experiencia directa. Para realizar el proceso de aprendizaje es necesario la inteligencia y los conocimientos previos para poder aprender, la motivación para querer aprender y la experiencia para saber aprender. Ahora bien, conociendo las características del individuo y los elementos del comportamiento individual, es importante analizar el comportamiento de los individuos que conforman una pyme, para prever los resultados que estos produzcan dentro de la organización, ya que dependiendo de los factores que impacten a cada individuo, el cumplimiento de las metas o objetivos de la empresa se verán comprometidos a merced del individuo. Es decir, que si cuenta con características óptimas, habilidades necesarias, actitudes positivas, valores fundamentales y personalidad proactiva, el cumplimiento de objetivos será eficaz y eficiente, a diferencia de un individuo cuyas habilidades sean limitadas, actitudes negativas, con personalidades narcisistas e introvertidas, y los objetivos se verán frustrados y la producción de la empresa se verá afectada. Es por ello que como administradores es nuestra responsabilidad evaluar estas variables desde el momento del reclutamiento para evitar que una vez dentro de la empresa el capital humano afecte la producción. Sin embargo, cada individuo está expuesto, aún dentro de la organización, a encontrarse en situaciones emocionales, debilidades físicas e intelectuales y con entredichos a sus valores que puedan afectar su actuar, su toma de decisiones, su percepción y su manera de aprender y por ende afectar a la empresa. Por lo que como recomendación a los administradores identificamos el uso e implementación de herramientas de motivación para mejorar el aprendizaje, aumentar la satisfacción del trabajador, mejorar la comunicación entre colaboradores y utilizar métodos de acción-consecuencia, es decir, por cada acción positiva una consecuencia positiva y por cada acción negativa una consecuencia negativa, para que los trabajadores determinen su actuar basados en el beneficio que conlleva su comportamiento. Dichas estrategias resultarán vitales para el funcionamiento de las pymes. Agradezco su atención a mi actividad. Que tengan un excelente día. Hasta luego.